Hay un peligro que va más allá de la simple ignorancia, y es la ignorancia que se disfraza de inteligencia. Estamos en una época donde los menos capaces se creen genios, y los que menos saben son los que hablan con mayor convicción. Es como si la estupidez se hubiera puesto una armadura de arrogancia impenetrable. Y lo más alarmante es que estas personas no solo están seguras de sus propias ideas, sino que también creen que son superiores a todos los demás. No tienen dudas, no se cuestionan y no consideran la posibilidad de estar equivocados. Simplemente piensan que lo saben todo. David Dunning y Justin Kruger descubrieron algo revelador. Las personas más incompetentes suelen sobrevalorar sus propias habilidades. En otras palabras, cuanto menos sabes, más convencido estás de tener la razón. ¿Por qué ocurre esto? Porque la ignorancia viene con un problema añadido. Quien es ignorante carece de la capacidad para darse cuenta de su propia ignorancia. Esta es una paradoja brutal. Mientras los sabios dudan, los necios afirman con total certeza. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has discutido con alguien que no tenía idea de lo que hablaba, pero se defendía con una convicción inquebrantable? ¿Cuántas veces has visto a alguien sin conocimientos reírse de una idea compleja simplemente porque no la entiende? Este es el mundo en el que vivimos, uno donde la mediocridad se ha vuelto la norma, donde a la ignorancia se le premia con confianza y el conocimiento real se descarta porque exige esfuerzo, paciencia y humildad. El efecto Dunning-Kruger demostró científicamente que cuanto menos sabe una persona, más cree saber. Este fenómeno está erosionando el mundo moderno, porque ya no es necesario saber para opinar, ya no es necesario estudiar para sentirse un experto, ya no es necesario entender para creerse superior. Vivimos en la era de la opinión vacía, del atrevimiento sin fundamentos, del ruido sin sustancia. Pero si estás aquí, es porque no quieres ser parte de esa multitud. Sabes que hay algo profundamente roto en cómo la gente se percibe a sí misma. Si sigues escuchando, te desvelaré el mecanismo oculto detrás de este fenómeno. Te mostraré cómo funciona la mente de aquellos que jamás admitirán su propia ignorancia y te explicaré por qué este sesgo cognitivo ha sido usado como una herramienta de manipulación masiva. Suscríbete a este canal, dale me gusta a este video y compártelo con quienes necesitan abrir los ojos. Aquí, juntos, desvelamos lo que la mayoría no se atreve a decir. El problema de la ignorancia no es solo la falta de conocimiento, sino la incapacidad de reconocer esa falta. Una persona verdaderamente ignorante no sabe que lo es y, lo que es peor, no tiene las herramientas mentales para entender su propia limitación. Dunning y Kruger lo confirmaron en su estudio. Cuando se les pide a personas incompetentes que evalúen sus habilidades, casi siempre se colocan por encima del promedio. No importa si son incapaces de resolver un problema matemático, si no comprenden el tema del que hablan o si repiten argumentos sin fundamento alguno. Siempre creen que tienen la razón. Es su propia incapacidad la que les impide ver los errores en su manera de pensar. Y es aquí donde la situación se vuelve realmente grave, porque este problema no afecta solo a individuos, sino a sociedades enteras. A lo largo de la historia, la humanidad ha avanzado gracias a líderes, pensadores y visionarios que nos han guiado. Pero, ¿qué pasa cuando la mayoría cree que sabe más que aquellos que han dedicado su vida a entender la realidad? Lo que vemos hoy, una sociedad donde cualquier opinión es válida, donde todos se sienten con derecho a corregir a un experto y donde el ruido ha reemplazado a la verdad.
El problema no es la ignorancia en sí, sino la soberbia que la acompaña. Si una persona ignorante supiera que lo es, buscaría aprender. Si alguien incompetente se diera cuenta de su torpeza, intentaría mejorar. Pero el efecto Dunning-Kruger crea una trampa cruel. El ignorante cree que ya lo sabe todo y por eso rechaza cualquier información que ponga en duda su visión del mundo. Esto se ha convertido en una epidemia. Vemos a personas sin formación desestimando estudios científicos, a gente que no ha leído un libro cuestionando teorías filosóficas complejas y a mentes programadas para el contenido superficial que rechazan cualquier conocimiento que exija más de 5 minutos de reflexión. La era digital ha amplificado este problema. Antes, el conocimiento se obtenía con educación, esfuerzo y años de estudio. Hoy, cualquiera con Internet cree que un artículo en redes sociales o un video corto lo convierte en experto. Y el problema no es solo que hablen sin saber, sino que su propia incompetencia les impide darse cuenta de sus errores. Hace más de 2000 años, el filósofo Sócrates dijo: «Solo sé que no sé nada». Con esa frase expresó la esencia del verdadero conocimiento. La persona realmente inteligente reconoce sus propios límites, no por sentirse inferior, sino porque entiende la inmensidad de lo que le queda por aprender. El problema de las personas necias no es su falta de conocimiento, sino su exceso de confianza. No se detienen a dudar, no analizan, no cuestionan, simplemente asumen que tienen la razón. Y esa seguridad irracional los convierte en los más peligrosos. La arrogancia del incompetente no se limita a la ignorancia intelectual. Se manifiesta en la política, la cultura y la forma en que las sociedades se organizan. Cuando la mayoría cree que su percepción es suficiente, deja de escuchar a quienes realmente entienden. Cuando la mediocridad se vuelve la norma, a los inteligentes se les silencia. Y aquí surge el problema más grave. La incompetencia no solo se reproduce, sino que castiga la excelencia. El psicólogo Charles Murray describió la muerte de la élite cognitiva, el momento en que las sociedades comienzan a rechazar a sus mentes más brillantes en favor de la mediocridad. Esto sucede porque los ignorantes, al creerse inteligentes, ven a los verdaderos sabios como una amenaza. Los ridiculizan, los tachan de arrogantes y los acusan de elitismo. Como la masa es mayoría, termina imponiendo su ignorancia como norma. Esto se ha repetido a lo largo de la historia. Sociedades enteras han colapsado porque eligieron líderes que les decían lo que querían oír en lugar de aquellos con verdadera sabiduría. El conocimiento pierde valor. La reflexión se considera innecesaria y la complejidad se reduce a eslóganes vacíos. Cuando la estupidez se convierte en la voz dominante, el declive es inevitable. El efecto Dunning-Kruger explica por qué las personas incompetentes nunca reconocen su propia ineptitud, pero hay un problema aún más grave. El ignorante no solo es incapaz de reconocer su falta de conocimiento, sino que también rechaza cualquier intento de aprender. Se resiste al crecimiento, es hostil al cambio y enemigo de cualquier cosa que desafíe su visión limitada del mundo. El mundo moderno, en lugar de corregir esto, lo ha amplificado. La ignorancia es rentable. El entretenimiento vacío genera más dinero que la educación, y es más fácil manipular a una población que ya se cree experta que a una que busca constantemente expandir sus límites. Aquí llegamos al punto más oscuro de este fenómeno. El efecto Dunning-Kruger no es solo un problema individual, es una herramienta de control. Si la gente no sabe que no sabe,
Nunca se rebelará contra la estructura que la mantiene en ese estado. Nunca buscará cambiar ni ir más allá de lo que se le permite. Una mente limitada es una mente dócil. Una mente que no se cuestiona es una mente que seguirá cualquier narrativa sin dudar. Y cuando millones de personas están en ese estado, el poder absoluto está garantizado. Dunning y Kruger descubrieron el mecanismo, pero las élites lo habían comprendido mucho antes. Divide a la gente con un mundo de opiniones, en lugar de conocimientos. Convéncelos de que su percepción es suficiente, que no necesitan estudiar y que cualquier dato que contradiga sus creencias es falso. Así, el ego del ignorante se convierte en su propia prisión. El resultado es el que vemos hoy. Un mundo donde los que menos saben son los que más hablan, donde la arrogancia ha reemplazado a la sabiduría, la estupidez se ha convertido en una ideología y el ruido es tan ensordecedor que las mentes más brillantes prefieren callar. El efecto Dunning-Kruger no solo explica por qué los incompetentes se creen inteligentes, explica por qué el mundo moderno está atrapado en un ciclo de ignorancia reforzada, en una sociedad donde cada generación es más incompetente que la anterior y donde los que realmente piensan son vistos como una amenaza. Esto se debe a que el verdadero poder no reside en la información en sí, sino en la percepción de la información. Y quien controla esa percepción, controla el destino de la humanidad. El efecto Dunning-Kruger no es solo una cuestión de orgullo individual, sino una estructura mental cultivada en la sociedad moderna para perpetuar la mediocridad. La educación ya no nos enseña a pensar, sino a memorizar respuestas. Las redes sociales han transformado la opinión en un producto de consumo, donde la validación externa es más importante que la búsqueda de la verdad. La información se ha fragmentado en contenido superficial diseñado para ser consumido en segundos, sin un análisis profundo. El resultado es una sociedad donde los que menos saben tienen más voz, ya que su confianza no se basa en el conocimiento, sino en su incapacidad para reconocer sus propios límites. Dunning y Kruger no solo explicaron por qué los incompetentes se creen inteligentes, sino que también demostraron que los verdaderos expertos tienden a subestimarse. Esto se debe a que, cuanto más aprendes, más consciente eres de lo mucho que te falta por conocer. Las personas sabias dudan, reflexionan y se cuestionan, mientras que los ignorantes se aferran a sus creencias con una seguridad que no proviene del conocimiento, sino de la ausencia de éste. El problema es que, en una sociedad que valora la seguridad más que la verdad, la voz de los ignorantes se vuelve dominante. La gente no busca respuestas, busca certezas. No quiere entender, quiere confirmar lo que ya cree. Y es aquí donde el efecto Dunning-Kruger se convierte en un arma de control. La política lo usa constantemente. Los discursos populistas simplifican problemas complejos, ofreciendo respuestas fáciles a preguntas que requieren un análisis profundo. A la gente se le dice lo que quiere escuchar, no lo que necesita saber. Se crean narrativas donde los ignorantes se sienten empoderados y pueden rechazar cualquier dato que contradiga su visión del mundo, simplemente porque creen que su opinión tiene el mismo valor que cualquier otra. Pero esto no es verdad. No todas las opiniones son iguales. La verdad no es democrática, no se decide por consenso y no se ajusta a lo que la mayoría quiere creer. Sin embargo, el mundo moderno ha construido una sociedad donde la percepción es más importante que la realidad y donde 1 millón de voces ignorantes pueden ahogar la voz de una sola persona que realmente sabe de lo que está hablando. El entretenimiento de hoy ha sido creado para reforzar este problema. La televisión,
El cine y la música han simplificado el pensamiento, reduciéndolo a reacciones emocionales instantáneas. La reflexión ha sido reemplazada por el espectáculo y la educación por el entretenimiento. Nos han condicionado a buscar la satisfacción inmediata en lugar de la comprensión profunda. Lo peor es que la gente no solo ha aceptado esta decadencia, sino que la ve como algo normal. Cuando creces en un mundo donde la ignorancia es la norma, la sabiduría se convierte en algo extraño. Aquí es donde la mediocridad se transforma en poder. Cuando los incompetentes dominan el discurso, la excelencia se ve como una amenaza. El conocimiento profundo es visto con desconfianza. La inteligencia se percibe como arrogancia y el pensamiento crítico se ridiculiza como elitista. Así es como el efecto Dunning-Kruger deja de ser solo un error cognitivo y se convierte en un sistema de control. Si la ignorancia se impone como la norma, cualquier intento de cuestionarla se considera un ataque. La historia nos muestra que las sociedades que glorifican la mediocridad están destinadas a la decadencia. Cuando la gente cree que su opinión vale más que el conocimiento de un experto y deja de aprender porque piensa que ya tiene todas las respuestas, el colapso es inevitable. Esto no sucede porque la información desaparezca, sino porque la gente deja de buscarla. No porque el conocimiento sea destruido, sino porque es relegado a un rincón oscuro donde solo unos pocos se atreven a entrar. El efecto Dunning-Kruger no es solo un problema individual, es el reflejo de una civilización que ha sido programada para rechazar su propia evolución. La verdadera evolución requiere humildad, la capacidad de aceptar que siempre hay algo más que aprender, que siempre hay una nueva perspectiva que considerar. Requiere entender que la duda es una señal de inteligencia, no de debilidad. Pero el mundo moderno ha transformado la duda en un defecto, infundiendo en la gente el miedo a cuestionarse a sí misma. Se ha creado un sistema donde la ignorancia no solo es tolerada, sino premiada. Una persona que no se cuestiona es fácil de manipular. Las redes sociales han llevado este problema a un nivel sin precedentes. Nunca en la historia hemos tenido una herramienta tan poderosa para distribuir información. Pero, en lugar de usarla para expandir el conocimiento, se ha utilizado para propagar la ignorancia. Las mentiras viajan más rápido que la verdad, y las opiniones sin fundamento tienen más alcance que los argumentos bien construidos. Debido al efecto Dunning-Kruger, los incompetentes se sienten expertos, y el resultado es un mundo donde las voces de los que menos saben son las más escuchadas. Este fenómeno ha sido explotado por todas las estructuras de poder, porque un mundo dominado por la ignorancia es un mundo fácil de manipular. La gente no cuestiona lo que consume, ni analiza la información que recibe. Simplemente repite y sigue la corriente, aceptando la versión de la realidad que le resulta más cómoda. Ese es el verdadero peligro del efecto Dunning-Kruger. No solo que la gente sea ignorante, sino que esa ignorancia se convierta en un mecanismo de autodefensa. Si intentas corregir a alguien atrapado en este efecto, lo tomará como un ataque personal. No lo verá como una oportunidad para aprender, sino como una amenaza a su identidad. Cuando una persona ha construido su percepción del mundo sobre una base de ignorancia, admitir que está equivocada implicaría desmantelar su propia identidad, y la mayoría no está dispuesta a hacer eso. Prefieren seguir aferrándose a su error antes que reconocer que han estado equivocados todo el tiempo. La ignorancia no es solo una falta de información. Es una barrera psicológica que impide el crecimiento y bloquea la evolución. Es un mecanismo de defensa que protege el ego a costa de la verdad. Y cuando esta mentalidad se extiende por toda la sociedad, el resultado es un mundo donde la estupidez
se vuelve la norma. El efecto Dunning-Kruger no es una simple curiosidad psicológica. Es la explicación de por qué el mundo está como está, por qué las decisiones importantes son tomadas por los menos capacitados y por qué las voces más ruidosas suelen ser las más vacías. La gente se aferra a ideas sin sentido con una convicción inquebrantable, porque la incompetencia no solo se alimenta a sí misma, sino que persigue activamente la supresión de la inteligencia. Y mientras la mayoría no se dé cuenta de esto, el ciclo continuará, porque la ignorancia no necesita justificación, solo necesita una voz lo suficientemente segura de sí misma para persuadir a los demás de que tiene la razón. Y si la gente sigue eligiendo escuchar a los más ruidosos en lugar de a los más sabios, el destino de la sociedad está sellado. La ignorancia es un parásito que se alimenta de la certeza. No necesita hechos ni pruebas, solo una convicción inquebrantable. Cuando una sociedad permite que la ignorancia se convierta en su motor, el resultado es el colapso total del pensamiento crítico. El efecto Dunning-Kruger no es solo un error psicológico, es una profecía que se cumple a sí misma. Los incompetentes se creen inteligentes, los inteligentes dudan de sus propias habilidades y la mediocridad se establece como la norma. Lo peor de todo no es que la ignorancia exista, sino que sea glorificada. Hemos pasado de un mundo que admiraba la sabiduría a uno que celebra la arrogancia del ignorante. La gente no solo se niega a aprender, sino que se burla de quienes lo intentan. La duda, que es la verdadera señal de inteligencia, se ve como una debilidad. La reflexión es considerada innecesaria y el esfuerzo por comprender se tacha de elitismo. Así es como una civilización se desmorona desde dentro, no por una guerra o una crisis externa, sino porque las masas han decidido que ya no quieren pensar. Esto no es una exageración, es la realidad en la que vivimos. Una realidad donde cualquiera puede hablar con la misma autoridad que un experto y donde cualquier información puede ser rechazada si no encaja con lo que uno quiere creer. En este caos de percepciones individuales, la verdad deja de importar. La verdad no grita ni se impone, simplemente existe. Pero en un mundo dominado por la ignorancia, la verdad no es suficiente. Y aquí está el punto más crucial. Este sistema no va a cambiar, no porque sea imposible, sino porque la mayoría de las personas no quiere que cambie. El ignorante no busca conocimiento, busca confirmación. No quiere aprender, quiere tener la razón. No quiere expandir su mente. Quiere sentirse cómodo en la jaula mental en la que ha sido criado. Y mientras esto sea así, la estupidez seguirá ganando. Entonces, ¿qué nos queda por hacer? La única respuesta es la resistencia individual. No se trata de intentar convencer a la masa ni de cambiar un sistema diseñado para favorecer a los incompetentes. Se trata de convertirte en una anomalía, en lo único que el sistema no puede controlar. El conocimiento es la única forma real de poder, no el dinero, no la influencia, no la autoridad, sino la capacidad de ver la verdad en un mundo que ha decidido vivir en la mentira. Si realmente comprendes lo que el efecto Dunning-Kruger le ha hecho al mundo, no puedes seguir como antes, porque ahora has visto la prisión. Y si la has visto, solo tienes dos opciones: aceptarla y fingir que nunca la notaste, o romperla y convertirte en lo único que el sistema no puede permitir: alguien que realmente piensa. Si este tema te ha hecho reflexionar sobre el impacto del efecto Dunning-Kruger en la sociedad y en nuestras vidas, te invito a dar like al video, compartirlo con quienes más lo necesitan
y suscribirte al canal para seguir explorando juntos más temas de profundidad. Tu opinión es valiosa y juntos podemos construir una comunidad que valore la reflexión y el aprendizaje constante. ¿Estás dispuesto a cuestionar lo que crees saber, incluso cuando te sientes seguro de tu verdad? Acompáñanos y descubre cómo la verdadera sabiduría puede cambiar nuestra visión del mundo.